Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy no contaremos varias historias, contaremos una sola. Una historia que encapsula la tragedia de una nación en guerra consigo misma. Es la historia de 4 niños, un partido de fútbol y un Estado que, en su misión de proteger, se convirtió en el verdugo. Este no es solo el relato de un crimen atroz, es la disección de un sistema, el análisis de cómo las políticas de seguridad, el prejuicio y una larga historia de impunidad pueden converger para robarle el futuro a los más vulnerables. Lo que van a presenciar es un viaje al corazón oscuro del caso conocido como Los 4 de las Malvinas. Un caso que nos obliga a preguntar, ¿cuál es el verdadero precio de la guerra contra el crimen? ¿Y quién lo está pagando? Quédense con nosotros, porque esta es una historia que Ecuador no debe olvidar. Esta tragedia se enmarca en una paradoja económica brutal. Mientras se aprueban presupuestos multimillonarios para financiar la guerra, asignando enormes cantidades de dinero a la compra de armamento, vehículos blindados y tecnología de vigilancia, las comunidades que están en la primera línea del conflicto, como las Malvinas, padecen una sequía crónica de inversión. La falta de recursos para educación, salud y oportunidades de empleo crea el caldo de cultivo perfecto para la delincuencia, que luego se combate con balas. Se genera así un ciclo perverso donde el abandono económico del Estado justifica una respuesta militar cada vez más cara y letal. El costo de un fusil es una cifra en un papel, pero el precio de una vida joven arrebatada por ese mismo fusil es una deuda impagable para la sociedad. Guayaquil, 8 de diciembre de 2024. El aire es denso y húmedo, como siempre en el puerto. En el sur de la ciudad, el barrio de las Malvinas bulle con la energía de fin de año. Es una comunidad forjada a pulso, un laberinto de calles donde el Estado es más una ausencia que una presencia. La inversión en parques, hospitales o escuelas de calidad es un lujo que rara vez llega. En su lugar, hay una economía informal vibrante, una red de solidaridad entre vecinos y la constante banda sonora de la vida, abriéndose paso contra todo pronóstico. Aquí, en estas canchas de cemento improvisadas, la gloria no se mide en trofeos de oro, sino en el respeto ganado en un partido reñido. El fútbol es el escape, la válvula de presión para una juventud a la que se le ofrecen pocas salidas. Es el único terreno de juego donde las reglas son claras y el talento puede brillar por encima de la cuna. En una de esas canchas, 4 siluetas jóvenes se mueven con la agilidad que solo da la adolescencia. Son Ismael Eduardo Arroyo Bustos, de 15 años, con la seriedad incipiente del hermano mayor, y Josué Didier, su hermano de 14, que seguramente lo seguía a todas partes. Con ellos está Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero, también de 15, en esa edad en la que los amigos son una segunda familia. Y corriendo detrás de todos, intentando seguirles el paso, está el pequeño Steven Gerald Medina Lajones, de apenas 11 años. Para él, jugar con los mayores es un rito de iniciación, una promesa del futuro. Al terminar el partido, entre risas y empujones, comentando las jugadas, emprenden el camino a casa. Hablarían quizás de sus planes para Navidad, de los regalos que esperaban, de los sueños que anidaban en sus cabezas. Eran niños de su barrio, productos de su entorno, con la piel marcada por el sol del trópico y el estigma de ser afrodescendientes en un país que aún lucha con sus demonios raciales. Sin saberlo, cada paso que daban los alejaba de la seguridad de su hogar y los acercaba a una intersección fatal donde su identidad y su código postal se convertirían en una sentencia. Detrás de estos niños había familias de clase trabajadora para quienes la supervivencia diaria es una batalla constante. Familias que viven de jornales, de ventas informales, donde cada centavo de dinero cuenta y se estira hasta lo imposible. En este contexto, una tragedia como esta no es solo un cataclismo emocional, sino también un terremoto económico. La búsqueda de un hijo desaparecido implica costos directos: transporte para recorrer morgues y fiscalías,
dinero para imprimir afiches, recargas de teléfono para coordinar. Pero también implica costos indirectos devastadores, como los días de trabajo perdidos que nadie va a reponer. Para quienes viven al día, la justicia tiene un precio de entrada prohibitivo. Esta vulnerabilidad económica es un factor clave del sistema de impunidad, pues el Estado sabe que la capacidad de una familia pobre para sostener una lucha legal a largo plazo es inversamente proporcional a los ilimitados recursos con los que cuenta la institución para defenderse. Para entender lo que sucedió esa tarde, hay que entender el aire que se respiraba en Ecuador. El país se encontraba bajo un decreto de conflicto armado interno, una declaración que, en la práctica, suspendía muchas garantías ciudadanas y entregaba un poder casi absoluto a las Fuerzas Armadas en las calles. La medida, vendida a la población como la única solución para frenar la ola de violencia de las bandas criminales, había transformado el paisaje urbano. Los convoyes militares, los registros aleatorios y la presencia de soldados con fusiles de asalto se convirtieron en parte de la cotidianidad. Se prometió orden, pero lo que se instaló fue una atmósfera de miedo y sospecha, especialmente en los barrios populares. El presupuesto para la guerra crecía, mientras la inversión social seguía estancada. Bajo esta nueva doctrina, la línea entre un ciudadano y un sospechoso se volvió peligrosamente fina. Y el perfil del enemigo interno comenzó a dibujarse con los trazos del prejuicio. Joven, pobre y a menudo racializado. Un joven de las Malvinas corriendo por la calle no era visto como un adolescente volviendo a casa, sino como un potencial delincuente. La presunción de inocencia se evaporó, reemplazada por una presunción de culpabilidad basada en la apariencia y la geografía. Fue en este ambiente de cacería que una patrulla militar investida con el poder y la impunidad que le otorgaba el decreto, fijó su mirada en los 4 chicos. La detención fue rápida, brutal y arbitraria. No hubo preguntas, no hubo diálogo, solo la imposición de la fuerza. Desde la perspectiva de los niños, sería una confusión total. El miedo paralizante al ver los uniformes, el cañón de un fusil, las órdenes gritadas. No entenderían qué hicieron mal. En cuestión de minutos, su mundo, que hasta entonces giraba en torno a un balón de fútbol, se redujo al interior oscuro y metálico de una camioneta militar. El Estado, en su manifestación más violenta, los había reclamado. Es fundamental entender que una declaración de conflicto armado no es solo una decisión política, es también una monumental decisión económica. Pone en marcha una industria. Se firman contratos millonarios para equipamiento, se justifica la adquisición de tecnología de vigilancia y se abren líneas de crédito internacionales para financiar el esfuerzo bélico. Para ciertos sectores, la guerra es un negocio muy lucrativo. En esta ecuación, la paz tiene un valor intangible, pero los contratos de armamento tienen cifras muy concretas. El riesgo es que el conflicto se vuelva un fin en sí mismo, un motor económico que se retroalimenta. Y en esa maquinaria que mueve tanto dinero, la vida de 4 adolescentes de un barrio marginal se convierte en un costo operativo, en un daño colateral aceptable dentro de una estrategia cuyo éxito se mide en estadísticas y no en destinos truncados. Las horas que siguieron a la captura son un abismo de terror inimaginable. Podemos reconstruir una parte gracias a un pequeño milagro, a un acto de humanidad en medio de la barbarie. Ya de noche, en un lugar desconocido, Ismael, el mayor, logró conseguir un teléfono. Quizás fue un instante de descuido de sus captores, quizás la compasión de un extraño que lo vio en un momento de desesperación. Sea como fuere, marcó el número de su padre. En la casa de la familia Arroyo, el sonido del teléfono rasgó la tensa espera. El padre, seguramente repasando en su mente 1000 escenarios, contestó. Escuchar la voz de su hijo debió ser una explosión de alivio, seguida inmediatamente por un terror helado al procesar sus palabras. La voz de Ismael era un susurro urgente, cargado de pánico.
Cada palabra era una pieza de un rompecabezas macabro. Nos golpearon. Esta frase confirmaba la violencia, la tortura. No fue una detención, fue un castigo. Nos desnudaron. Este detalle revela una crueldad más profunda, un acto de humillación diseñado para quebrar el espíritu, para despojarlos de su dignidad antes de despojarlos de todo lo demás. Y finalmente, la pista clave. Nos abandonaron en Taura. Un nombre, un lugar, una parroquia rural a 37 kilómetros, un sitio lo suficientemente lejos para que se sintieran perdidos, pero lo suficientemente cerca para mantener una brizna de esperanza. El padre, al otro lado, intentaría mantener la calma, hacer preguntas, pero la llamada se cortaría abruptamente, dejando un silencio aterrador. Esa llamada fue el último testamento de Ismael. Fue su SOS, su mensaje en una botella lanzado desde el borde del abismo. Y para su familia, se convirtió en el único hilo del que tirar, una última y desesperada pista en la oscuridad total. En ese instante, un simple teléfono celular, un objeto con un precio monetario relativamente bajo, se convirtió en el activo más valioso del mundo. La llamada no tiene un valor que se pueda medir en dinero. Su valor es el de la verdad. La persona anónima que le prestó el teléfono a Ismael realizó una inversión en humanidad sin esperar ningún rédito, un acto de generosidad que contrasta brutalmente con la bancarrota moral de los agentes estatales. El Estado, que invierte millones en sofisticados sistemas de inteligencia y comunicación para sus operaciones, fue expuesto por un gesto tan simple. Esa breve conexión se transformó en una prueba fundamental, una evidencia con un valor probatorio incalculable que más adelante impediría que la versión oficial pudiera enterrar el caso en el olvido. Con el eco de la voz de Ismael aún en sus oídos, la familia Arroyo y las de los otros 3 chicos comenzaron una odisea que ninguna familia debería emprender: la búsqueda de un hijo desaparecido a manos del Estado. Los primeros días fueron un peregrinaje por el desierto de la burocracia. En las comisarías les pedían que esperaran 24 horas. En los cuarteles militares se encontraban con miradas frías y negativas tajantes. Aquí no están. No tenemos registro de esa operación. Cada puerta cerrada era una pequeña muerte. La maquinaria estatal, tan eficiente para llevarse a los niños, era ahora un ente paralizado, sordo y ciego. La comunidad de las Malvinas se activó. Los vecinos, que poco tienen pero lo dan todo, organizaron mingas para imprimir volantes con las fotos de los chicos. Recorrieron las calles de Guayaquil, pegando sus rostros en postes y paredes, convirtiendo su ausencia en una presencia visible. Las madres, transformadas de la noche a la mañana en investigadoras y activistas, daban entrevistas a los pocos medios locales que se interesaban, con la voz quebrada pero una determinación de acero. Luchaban contra el tiempo y contra la narrativa que ya empezaba a susurrarse. En algo andarían metidos. Luchaban por defender el valor de la vida de sus hijos. Cada amanecer sin noticias era una nueva tortura. Las noches eran un infierno de insomnio, repasando una y otra vez la llamada de Ismael, imaginando el frío, el miedo, el hambre. Fueron 16 días, 16 eternidades en las que la esperanza se fue deshilachando, mientras la terrible certeza de que algo irreparable había sucedido se iba instalando en sus corazones. Esta búsqueda desesperada también fue una sangría económica. Cada viaje en autobús a una nueva dependencia estatal, cada copia de un documento, cada saldo para el teléfono con el que coordinaban, era un gasto que salía de los ya mermados bolsillos familiares. La justicia, se dieron cuenta muy pronto, no es gratuita, exige una inversión inicial que ellos no tenían. Tuvieron que financiar con sus propios y escasos recursos la búsqueda de unos niños que habían sido secuestrados por el mismo Estado que ellos financian con sus impuestos. Esta es una de las crueldades más sutiles del sistema. La impunidad se ve reforzada por el agotamiento económico de las víctimas.
Se apuesta a que no tendrán el dinero ni la energía para sostener la lucha a largo plazo. El 24 de diciembre, la Nochebuena, una fecha que en la cultura cristiana simboliza el nacimiento y la esperanza, se convirtió en sinónimo de muerte y desolación para las 4 familias. Una llamada oficial, esta vez fría y protocolaria, les informó de un hallazgo en un terreno cercano a Taura, el mismo lugar que Ismael había nombrado en su última llamada. Cerca, demasiado cerca, de una base de la Fuerza Aérea. La noticia se esparció como la pólvora. En el lugar, un equipo de forenses trabajaba en una escena dantesca. 4 cuerpos, o lo que quedaba de ellos, estaban calcinados, un acto de barbarie final destinado a borrar toda huella, a negarles incluso la identidad en la muerte. La intención era clara, que nunca fueran encontrados, o si lo eran, que nunca fueran identificados, que se convirtieran en una cifra más en la estadística de desaparecidos. El uso del fuego como herramienta de ocultamiento hablaba de una premeditación, de una mente criminal que sabía exactamente lo que hacía. La elección del lugar, en las proximidades de una instalación militar, podía interpretarse de 2 maneras, o una increíble estupidez, o un acto de arrogancia extrema, una demostración de poder, de saberse impunes. La confirmación final llegó el 31 de diciembre, mientras el resto del país se preparaba para las fiestas de fin de año. Las pruebas de ADN confirmaron la identidad de los restos. La ciencia le puso nombre al horror. En el momento en que el mundo contaba hacia atrás para recibir un nuevo año, el tiempo se detuvo para siempre para estas familias. La notificación oficial fue el golpe de gracia. No hubo consuelo, solo la fría y brutal confirmación de que su lucha por encontrarlos con vida había terminado. Y ahora comenzaba una lucha mucho más larga y amarga, la lucha por la justicia. Incluso en su acto más brutal, el crimen tiene una logística, una economía oscura. Ocultar 4 cuerpos de esta manera requiere planificación y recursos. Se necesita un vehículo para el transporte, combustible para el desplazamiento y para la incineración. Cada uno de estos elementos tiene un precio. Los perpetradores realizaron una inversión de tiempo y dinero para asegurar la impunidad. Este cálculo frío, esta contabilidad del horror, contrasta de manera obscena con el valor incalculable de las vidas que cegaron. Nos muestra una mentalidad donde la vida humana es reducida a un problema a resolver, y su eliminación, una operación con un costo asumible para proteger los intereses de la institución. La confirmación de la muerte de los niños no fue el final de la historia, sino el comienzo de otra guerra, la guerra por la verdad y la justicia. El Estado ya no podía negar los hechos, así que cambió de estrategia. Antes de desentrañar el manual de impunidad que se puso en marcha, si creen que esta historia debe ser contada para que no se repita, apoyen nuestro canal con un like. Es una forma de decir que estas vidas importan. Una vez que la evidencia forense y los videos de seguridad hicieron imposible la negación, el aparato estatal y sus defensores oficiosos desplegaron una estrategia de control de daños tan antigua como la propia violencia estatal. La fase 1, la negación, había fracasado. Comenzó la fase 2, la difamación de las víctimas. Como si de una operación de inteligencia se tratara, las redes sociales se inundaron con un video que supuestamente mostraba a los jóvenes en una pelea. Era una pieza de desinformación calculada, lanzada para contaminar el pozo de la opinión pública. No se buscaba probar nada, solo instalar una pregunta venenosa. ¿Y si no eran tan inocentes? Esta es una táctica de guerra psicológica. Se ataca la reputación de los muertos para justificar el crimen de los vivos. Se busca dividir a la sociedad entre quienes empatizan con las víctimas y quienes están dispuestos a creer que algo habrán hecho. Es una forma de diluir la culpa, de repartirla, de hacer que el crimen de Estado parezca una especie de trágico pero comprensible exceso en la lucha contra la delincuencia. El costo de esta campaña de desinformación no es económico,
es moral. Se asesina la memoria de las víctimas, se inflige un dolor adicional a las familias y se socava la posibilidad de una condena social unánime. Pero en medio de esta guerra de narrativas había un ancla de verdad inamovible: el video de la detención. Esa grabación se convirtió en el faro que impedía que la historia se desviara hacia el pantano de la especulación. Era la prueba reina. Estas campañas de desinformación raramente son orgánicas, requieren organización y, a menudo, financiamiento. Ya sea a través de troll centers o de grupos coordinados, esparcir una narrativa falsa en el ecosistema digital tiene un costo. Alguien, en algún lugar, considera que el precio de la impunidad bien vale la inversión en propaganda. Se gasta dinero para manipular la opinión pública, para que el crimen del Estado sea percibido como algo menos grave. La batalla por la verdad se convierte entonces en una lucha asimétrica, donde la voz de las familias compite contra actores con los recursos económicos para amplificar la mentira y devaluar el precio de la justicia. Mientras tanto, en el frente legal, la confesión parcial de 4 de los 16 militares detenidos fue otra jugada estratégica. Al admitir los apremios ilegales, un eufemismo para la tortura, pero negar el asesinato, buscaban una condena por un delito menor. Era una forma de decir: sí, nos excedimos, pero no somos asesinos. Esta media verdad es, en muchos sentidos, peor que la mentira completa. Reconoce el abuso de poder, pero se niega a aceptar su consecuencia final y lógica. Deja a las familias en un limbo terrible, con la confesión de la tortura, pero sin la confesión del asesinato, obligándolas a seguir luchando para probar lo que parece obvio. Para comprender la verdadera dimensión del caso de las Malvinas, hay que entender que no es una anomalía, es un eco, una repetición casi carbónica de un trauma que marcó a Ecuador hace 36 años. El 8 de enero de 1988, los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, de 17 y 14 años, fueron detenidos por la policía en Quito y nunca más se les volvió a ver. Su padre, Pedro Restrepo, se embarcó en una lucha titánica contra el Estado que duró décadas. Su imagen de pie solo frente al Palacio de Gobierno, con una foto de sus hijos, se convirtió en un símbolo de resistencia. El manual de impunidad que se aplicó en el caso Restrepo es el mismo que vimos en 2024. Primero, la negación absoluta. La policía dijo que no sabía nada. Luego, cuando la presión se hizo insostenible, fabricaron una historia falsa. Un accidente de tráfico, los cuerpos arrojados a la laguna de Yambo. El Estado invirtió enormes recursos en sostener esa mentira, llegando incluso a realizar búsquedas falsas en la laguna para simular que investigaban. Hubo amenazas a la familia, intimidación y una cultura de silencio corporativo dentro de la policía que protegió a los culpables durante años. Fue solo la perseverancia sobrehumana de la familia y el trabajo de una comisión de la verdad lo que finalmente desveló la horrible realidad. Los niños habían sido torturados hasta la muerte y sus cuerpos disueltos en ácido o arrojados al mar. La impunidad, además de ser una catástrofe moral, es un pésimo negocio para un país. Cada crimen de Estado que queda sin resolver, cada acto de brutalidad que no es castigado, erosiona la confianza en las instituciones. Esta desconfianza, conocida como inseguridad jurídica, tiene un altísimo costo económico. Ahuyenta la inversión extranjera seria, debilita el turismo y obliga al Estado a gastar cada vez más dinero de su presupuesto en un modelo de seguridad fallido que no previene el crimen, sino que lo agrava. No pagar el precio político y legal por los crímenes del pasado es acumular una deuda que las generaciones futuras pagarán con intereses, no solo en vidas humanas, sino también en subdesarrollo y oportunidades económicas perdidas. La justicia, a largo plazo, es la inversión más rentable que una nación puede hacer. Esta repetición de tácticas 36 años después es la prueba irrefutable de que la impunidad es sistémica.
No se trata de individuos, sino de una institución que ha aprendido a protegerse a sí misma por encima de la vida de los ciudadanos. La policía de ayer y los militares de hoy parecen haber estudiado del mismo manual de terror. Esto demuestra que las reformas democráticas no lograron penetrar el núcleo oscuro de las fuerzas de seguridad, un núcleo que sigue creyendo que tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte sin tener que rendir cuentas a nadie. La batalla legal por el caso de los 4 de las Malvinas es en realidad una batalla contra esa historia de impunidad. Los 16 militares permanecen en prisión preventiva, una medida que ha sido ratificada a pesar de los intentos de su defensa por liberarlos. Sobre los hombros de la Fiscalía recae una enorme responsabilidad. No solo deben construir un caso sólido por el asesinato, sino que deben probar la cadena de mando y la responsabilidad institucional. Se enfrentan a una de las instituciones más poderosas y cerradas del país, las Fuerzas Armadas, con su código de silencio y su ejército de abogados. El costo político de llevar a juicio a tantos militares en medio de un conflicto armado interno es altísimo. En esta lucha desigual, las familias no están solas. Diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, se han sumado a la causa. Actúan como observadores del proceso, brindan apoyo legal y psicológico a las familias y, fundamentalmente, utilizan su plataforma para mantener el caso visible, para que no se enfríe ni se entierre en un archivo. Su trabajo es un contrapeso esencial al poder del Estado, una garantía de que la presión por la justicia no disminuirá. Para las familias, la justicia es un concepto complejo. No se trata solo de ver a los culpables tras las rejas. Se trata de una reparación integral, que el Estado reconozca públicamente su crimen, que pida perdón, que limpie la memoria de sus hijos de toda infamia y que implemente medidas estructurales para asegurar que ninguna otra familia en Ecuador tenga que vivir esta pesadilla. La asimetría en esta batalla también es financiera. Las organizaciones de derechos humanos que apoyan a las familias a menudo operan con presupuestos limitados, dependiendo de donaciones y de la pasión de sus miembros. Se enfrentan a un Ministerio de Defensa, que cuenta con un presupuesto legal virtualmente ilimitado, financiado con el dinero de todos los contribuyentes. Cada peritaje independiente, cada moción legal, cada hora de trabajo de un abogado defensor de derechos humanos tiene un costo real. Es una lucha donde la voluntad y la razón se enfrentan al poder del dinero público usado para defender a sus propios agentes. El inmenso valor social de su trabajo reside en equilibrar, aunque sea un poco, esta balanza tan injustamente inclinada. El caso de los 4 de las Malvinas ha roto el frágil pacto de confianza entre la sociedad ecuatoriana y sus Fuerzas Armadas. Ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda que la mano dura, a menudo, aplasta a los más débiles. La guerra contra el crimen, cuando se libra sin controles democráticos y sin un respeto sagrado por los derechos humanos, corre el riesgo de convertirse en una guerra sucia contra los pobres. Este caso es un espejo que nos devuelve una imagen terrible de lo que somos, una sociedad profundamente desigual, donde el lugar donde naces y el color de tu piel pueden determinar si el Estado te protege o te aniquila. El contrato social fundamental, aquel por el cual los ciudadanos ceden el monopolio de la violencia al Estado a cambio de seguridad, se ha hecho añicos. ¿Qué ocurre cuando el protector se convierte en el depredador? El verdadero costo de esta guerra no está en las cifras del presupuesto de defensa. Está en el trauma de una comunidad, en el miedo de una generación de jóvenes que ahora miran con terror un uniforme militar, y en el dolor perpetuo de 4 familias que nunca volverán a estar completas. Este caso es una advertencia para Ecuador y para toda América Latina sobre los peligros de la militarización de la seguridad pública. La lucha por la justicia para Ismael, Josué, Nehemías y Steven no es solo por ellos. Es una lucha para recuperar el alma de un país, para reafirmar que todas las vidas tienen el mismo valor
y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Al final, todo se puede reducir a un balance. El Estado realizó una inversión masiva en una estrategia de seguridad militarizada. Los dividendos de esa inversión han sido el miedo, la muerte y la desconfianza. El costo real del conflicto armado interno debe incluir en su contabilidad las vidas de estos 4 niños, y esa es una cifra que ninguna partida presupuestaria puede saldar. La pregunta que queda para la nación es si está dispuesta a cambiar su portafolio de inversiones, desinvertir en la economía de la muerte y empezar a invertir decididamente en la economía de la vida, de las oportunidades y de la justicia. Una economía donde el único valor que realmente importe sea el de un ser humano. El caso de los 4 de las Malvinas sigue abierto. La batalla legal determinará la responsabilidad penal de los 16 acusados, pero la responsabilidad histórica y política del Estado ecuatoriano ya ha quedado marcada a fuego. La lucha por la justicia continúa. Si este documental les ha parecido importante, suscríbanse a El Relator Oscuro, dejen su comentario y compartan. No permitamos que el olvido sea su segunda muerte. Hasta el próximo relato.